Dios les bendiga en esta hermosa hora de la tarde. Damos gracias a Dios por su misericordia. Vamos a dar inicio a un tiempo especial con lo que es la lectura del libro de Ruth. Vamos a dar inicio al capítulo 1. Estaremos dando con la ayuda de Dios un capítulo. Cada miércoles vamos a estar meditando en este libro maravilloso. Verdaderamente bajo el tema Mujer eres libre. Estaremos meditando sobre las historias de las mujeres que verdaderamente que dejaron ahí un gran delegado, es decir, un gran testimonio para motivarnos a nosotros, amadas hermanas. Así es que ya hemos orado, vamos a dar lectura a lo que es la palabra. Bendito sea el Dios de Israel, porque hemos orado ya para presentar esta pequeña enseñanza en el libro de Ruth, capítulo 1. Cada miércoles estaremos hablando de un capítulo. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura, amadas hermanas, las que estén ahí, ¿verdad? En este momento. Vamos a leer Ruth 1 y estaremos dando y hablando un poco del capítulo 1 en este día miércoles. Para el próximo miércoles vamos a hablar del capítulo 2. Si Dios así lo permite, esperando en Dios que podamos aprender, estamos para aprender. Dice en Ruth 1 nos habla y dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemi, y los nombres de sus hijos eran Malot y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. El verso 3 dice: y murió Elimelec, marido de Noemi, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el otro, el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años, muriendo también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Verso 7. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemi dijo a sus 2 nueras: anda, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Verso 9. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó a ellas y alzaron su voz y lloraron. Verso 10. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Verso 12. Volvaos, hijas mías, idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque diese esperanza tengo, y esta noche tuviese con marido, aún diese a luz hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Verso 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella.
Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios, mi Dios. Verso 17. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Verso 18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaré Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Verso 22. Así volvió Noemí y Ruth a la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Gloria a Dios. Hemos dado lectura al capítulo 1 completamente. Vamos a hablar un poco sobre estas dos mujeres, maravillosa historia en la cual podemos ver que se refleja un gran amor. Vamos a hablar sobre ello. Vamos a meditar verdaderamente. Dice que en los días que gobernaban los jueces, la historia de Ruth tiene lugar durante la época de los jueces, así lo revela la palabra, durante tiempos de apostasía moral, espiritual de aquella época. Y para eso se nos confirma en Jueces 17, para poder entender un poco más referente a esto. Hubo un remanente, es decir, de devoto que siguió mandando y honrando a Dios. El libro pone de relieve, es decir, que nos habla de que Dios estaba activo en la vida de los que permanecen fieles a Él y a su palabra. Por eso, más adelante en los versos vamos a ir entendiendo, y en la lectura de cada capítulo vamos a ir comprendiendo cómo Elohim de Israel va poniendo un orden en la vida y en la situación de Noemí y Ruth, porque Dios verdaderamente permanece fiel. En el verso 12 del capítulo 2, más adelante, vamos a avanzar y ahí nos dice claramente, Jehová recompense tu obra y tu renumeración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ahí nos habla claramente de ver que el Dios que usted y yo servimos, amada, permanece activo en la vida del cristiano fiel y verdadero. Es decir, acá vemos cómo ella dice, así volvió, dice Noemí, es decir, volvieron. Ella dice, con manos vacías. Ella dijo, no me llaméis más Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y ella misma lo dice en el 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Verdaderamente nos cuenta acá la palabra, nos dice el libro, esta historia muy hermosa, muy conocida, y el tema en esta historia es claramente el amor redentor, el amor de una nuera hacia su suegra. Nos habla claramente desde el punto de vista
nos describe Ruth, el libro de Ruth nos describe un suceso de la vida de una familia israelita durante el tiempo de los jueces. Porque en el verso 1, capítulo 1 empieza y dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. Es decir, un varón, el esposo de Noemí, nos habla y nos cuenta la historia de esta familia que en el tiempo en el cual había hambruna, deciden ceder, es decir, ir a la tierra de Moab. Nos cuenta y nos dice la historia, si hemos leído un poco más, que quedaba al este del Mar Muerto. El resto del libro está situado en Belén de Judá o cerca de ella. Pero verdaderamente en esta historia maravillosa, donde vamos a conocer y aprender el valor verdadero de ese amor redentor. Entonces acá en la palabra encontraremos y veremos el gran ejemplo que Ruth a nosotros nos da como nuera y su suegra, porque se habla de la nuera y la suegra. Verdaderamente el propósito de Ruth fue escrito para describir cómo por medio del amor abnegado y del justo cumplimiento de la ley de Dios, una joven moabita virtuosa y devota llegó a ser la bisabuela del rey David de Israel. Qué hermoso cómo Elohim cumple su propósito en la vida de Ruth y le da esa gran bendición de llegar, dice, a convertirse en la bisabuela del rey David. Verdaderamente a través de el proceso, a través de la historia de amor redentor, comienza cuando Elimelech sale de Judá y se establece con su familia en Moab debido al hambre. Debido a la necesidad, el varón tiene que salir de su tierra para poder encontrar quizás algo mejor más allá. Mas no fue así, porque dice que debido al hambre, del 1 al 2 nos habla y nos hace ver la adversidad que siguió a Elimelech, pues él y sus 2 hijos murieron allá en Moab. En el verso 1-2 nos dice: el nombre de aquel varón era Elimelech, y él y su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malot y Kelión, efrateo de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. En el momento que había la necesidad, la gran hambruna, ellos deciden ir para allá. Pero ¿qué sucede? Nos describen en el verso 3 al 5 lo que ha pasado. La mujer dice que ha quedado viuda. Dejaron 3 viudas, no quedó una sola viuda. Si nos damos cuenta, perdió Noemí a su esposo y sus 2 nueras habían quedado viudas. Es decir, habían quedado 3 viudas. Siguen entonces 4 episodios importantes en esta historia. Y más adelante, estoy haciendo un resumen de lo que verdaderamente nos va a hablar en lo que es el libro de Ruth. Más adelante vamos a ir viendo y conociendo más la historia. Quizás usted ya haya estudiado, ya haya meditado en este libro de Ruth maravilloso que nos enseña sobre ese gran amor. Dice que murió, y murió. El marido de Ruth había muerto. Aquella familia que había salido por un bienestar se encontró allá y quedaron estas mujeres viudas. Dice que el marido había muerto. Noemí, aunque era fiel y seguidora del Eterno, sufría la gran adversidad. Ella perdió a su esposo y nos confirma eso en el verso 3 del capítulo 1 de Ruth. Y a sus 2 hijos. No solamente había perdido al esposo, sino que también viene más dolor para la vida de esta mujer
y pierde a sus 2 hijos. Por eso ella dice, mayor amargura tengo yo. Cuando ella habla con sus nueras y les dice que cada una debe de regresar a su tierra, a su pueblo y seguir con sus dioses. Porque verdaderamente ellas, dice la palabra, que una de ellas decidió quedarse. Y sabemos que era Ruth, ¿verdad? Mas dice que ella dice en mayor amargura, porque el dolor que estaba pasando esta mujer no era nada fácil. En ese momento perder al esposo, perder a los 2 hijos, era un golpe, un dolor tremendo que esta mujer sentía. Habían perdido. Ella y su familia sufrieron los efectos del hambre y se habían visto obligados quizás a venir, expatriarse. En el verso 1, lo dice, que había hambre en la tierra, por lo cual, por la necesidad, ellos tuvieron que verse a la necesidad de mover de su lugar. Mas ella, además de haber perdido a su esposo, que nos confirma en el verso 3, y a sus 2 hijos, parece que el Señor le había abandonado. Ella quizás podía haberse sentido y pensado, ¿y dónde está mi Dios? ¿Qué me está sucediendo? Una tras otra. Quizás a veces, amada hermana, iglesia de los de Israel, así nos pasa. Pasamos y enfrentamos una situación y salimos de una y entramos en otro proceso. Pero verdaderamente Dios muestra su gran fidelidad hacia su pueblo, su amor, su misericordia. Él permanece fiel porque esta mujer estaba sufriendo la pérdida de sus familiares, de su esposo, de sus hijos. Incluso ella describe y dice que se ha vuelto contra ella. Por eso ella dice que estaba en gran amargura. Pues la mano de Jehová, dice, ha salido contra mí. Eso lo leímos en el verso 13. Es decir, a pesar de que ella era una mujer que tenía esa creencia, pero el dolor la había ella envuelto, es decir, embargado, es decir, ella estaba en un sufrimiento y no era fácil lo que había pasado verdaderamente. Sin embargo, el relato muestra y nos habla la palabra que Dios siguió estando o siguió teniendo cuidado de ellas, porque eran ya 2. Ofra dice que la besó y volvió con su familia. Dice en el 14, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ruth tomó la decisión de quedarse a acompañar a su suegra. Mire qué maravilloso el amor de una nuera hacia su suegra, por lo cual, amadas Dios hermanas, les bendiga en esta hermosa hora de la